Adórale, 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 adórale. Espíritu de Dios, quiero confesarte, quiero decirte que sin ti no puedo vivir. Espíritu de Dios, quiero confesarte, quiero decirte que sin ti no puedo vivir. Dile a papá Dios, y no hay quien me ame como tú, como tú. No hay nadie que me ame como tú. No hay quien me ame como tú, como tú. Oh, sí. No hay quien me ame como tú, como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Espíritu Santo, quiero contarte lo que yo paso. Vamos, díselo a papá Dios, ¿dónde estás? Quiero expresarte lo que siento, papá. Quiero decirte que no hay nadie sobre la tierra que me ame como tú. No lo hay, Jesús. Es que no hay un amor eterno, un amor verdadero como el tuyo, mi amado. ¿Sabes? Cuando estaba en la cruz, Jesús murió por ti. Cargó una pesada cruz. Cargó una pesada cruz. Y cada vez que se caía, pensaba en ti. Caía ahí, pero nuevamente se levantaba. Hoy vengo a decirte, no importa cuántas veces has caído, levántate. Hoy vengo a decirte que cuantas veces te hayas caído, te hayas tropezado, Jesús se levantó, lo dijo, la carga es pesada, lo dijo. Yo te digo que sigas adelante. Se levantó y siguió hasta cumplir. Lo que el Padre tenía predestinado para él. Envió su Hijo, único Hijo, a este mundo para salvarnos. Y sabes, muchas veces nos hemos caído, sí. Nos hemos tropezado en el camino. Y sabes, hay gente que se ha quedado ahí abajo. Hay gente que no se han podido levantar. Carga tu cruz y sígueme, dice su palabra.
Y muchas veces no hemos entendido qué significa esa cruz. Llevamos años y años en el Evangelio y no hemos entendido qué significa la cruz. En estos tiempos eso significa que los problemas, las pruebas, las luchas, que tú tienes que cargarte, que tienes que decirle: papá, este problema no me va a apartar de ti. Esta enfermedad no es para muerte, Señor, porque sé que tú vas a hacer grandes cosas por mí en medio de mi vida. Voy a seguirte, Jesús. Voy a seguirte, papá. Esta necesidad no me va a apartar, Señor, de ti, dile. En este mundo sufres, en este mundo lloras, en este mundo padeces, pero va a llegar un día en el que papá Dios va a enjuagar toda lágrima. Pero mientras tanto adórale. Mientras tanto levanta tu adoración. Mientras tanto solamente adórale. Dile a papá: no hay nadie que me ame como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. No hay quien me ame como tú, como tú. El amor de muchos se ha enfriado en estos últimos tiempos. Por eso ya no hay amor de los padres hacia los hijos. Ya no hay amor de los hijos hacia los padres. Se ha perdido esa sensibilidad. Pero tú y yo no perdamos eso. No perdamos esa sensibilidad hacia Dios. Ese corazón receptivo siempre tiene que estar ahí contigo, papá. Adórale. Adórale ahí donde estás. Yo no sé desde qué lugar estás viendo, pero yo te animo a que sigas adelante. Sigas adorando a papá Dios. Hay momentos en el que en la vida que Dios te va a probar. Hay momentos en el que Dios va a procesar tu vida. Y sabes, duele, sí duele. Oiga, mi hermano, para que un vaso útil podamos ser en la presencia de papá Dios tiene que procesarte. Tiene que amoldar ese carácter, tiene que amoldar ese yo. Y muchas veces nos rendimos en el camino. Deja que el maestro haga lo que tiene que hacer con tu vida. Deja que el maestro haga su obra perfecta. Ahí donde estás, dile: Padre, haz lo que tú tienes que hacer con mi vida. Dile a papá Dios ahí donde estás. No importa que me duela.
importa, pero moldéame. Somos como el barro en la mano del alfarero. ¿Y quién barro dirá: maestro, no hagas esto a mí, no quiero, no? Eres lo más preciado de Dios, lo más precioso. Eres algo hermoso para Dios. Vamos, dile papá Dios en esta mañana. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Tú haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Tuyo es corazón, tuyo, Padre, tuyo es mi vida. Tú haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Tuyo es mi vida, papá. Tuyo es mi vida, papá. Dile dónde estás. Yo no sé dónde estás. De repente estás haciendo el trabajo, de repente estás en el hogar con la familia. Tuyo es mi corazón, papá. Tuyo es mi familia, tuyo es mis hijos, mi familia, mi generación, mi matrimonio es tuyo. Dile. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Yo no sé cuántos pueden decirle en esta mañana: papá, fórmame, transfórmame. Tuyo es mi vida. Dile a papá Dios: fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Tuyo es mi vida, papá. Fórmame, transfórmame. Yo no sé cuánto Dios le está hablando. Es que no le podemos agradar a Dios con nuestro propio entendimiento. Cargado del viejo hombre, no podemos agradarle. Por eso dile: papá, fórmame, transfórmame, papá. Transforma mi vida, aunque me duela. Dile a papá. Vamos, dile una vez más, dile a papá Dios en esta mañana: fórmame, transfórmame.
mujer, dile varón joven, señorita, transfórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí, sácalo. En tus manos está mi vida. Ay, mi Dios. Papá Dios va a procesar tu vida. Papá Dios va a hacer algo hermoso contigo. Y cuando Él viene lo hace perfecto. Y cuando Él llega donde no hubo vida, empieza a haber vida. No te rindas, no te rindas. No te rindas. No te rindas en tu proceso. No te rindas en tu prueba, en tu lucha, en tu desierto. Ya va a llegar, ya vas a llegar. Ya vas a llegar a la tierra prometida. Es necesario que tienes que pasar tu proceso. Es necesario que ese vaso tiene que ser útil. Y algo lo que lo hemos entendido es que Papá Dios no va a poner un aceite fresco en una vasija rota. Tiene que estar una vasija nueva, hecha a la medida, al agrado de Dios. Y cuando Él te levante, nunca te olvides de su gran amor, de su grande misericordia. Lo que tienes es de Dios. Los hijos que tienes es de Dios. La esposa, el esposo, los padres, la madre que tú tienes a tu lado es gracias a Dios. ¿Cuántos niños sufren por la ausencia de su papá? ¿Cuántas niñas sufren por la ausencia de la madre? Pero tú y yo, tal vez de repente tienes a papá, dile papi te amo. De repente tienes a mamá en la casa, dile mamá te amo. De repente tienes ahí a tus hijos, abrázale, dile a tus hijos te amo. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te hallarás? Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te encontrarás? Y Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar. Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar. Para entrar en su gloria con Jesús. Para entrar en su gloria con Jesús. Ama a
tu hermano como tienes que amar. Muchas veces seguimos cargados, resentimiento, odio, rencor. Pero en esta hora Dios nos dice que tenemos que amar. Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Cómo te encontrarás cuando Cristo venga? ¿Cómo te hallarás cuando no suene la trompeta? ¿Cómo nos hallarás, papá? Pero mientras tanto aquí estaremos, dile. Perdona. Dame un corazón de niño, dile, papá Dios. Dame un corazón de niño que sepa amar y sepa perdonar. Mi Dios. Hay personas que siguen cargados de odio, de rencor, de resentimiento. Pero eso Dios no quiere. Él quiere que tú perdones. Él quiere que tú perdones de corazón. Cuando a Jesús le apresaron, cuando lo agarraron y le dijeron, Él no dijo, ¿sabes qué? Padre, envía tus ángeles y mátalos. Mira, Señor, soy tu hijo, ¿cómo es posible que me van a hacer esto? No. No le dijo, Señor, mira este general lo que me hace, me da puñete, me da todo, mira, Señor, encárgate. No le dijo el Señor a su padre, sino que le dijo, papá, no saben lo que hacen, perdónalos. Cuando Esteban murió apedreado, le dijo al Señor, Padre, te encomiendo mi espíritu en tus manos. No le dijo, Señor, envía tus ángeles y termínalos, no. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdona para que Dios te pueda perdonar. Ama para que Dios también te pueda mostrar su amor hacia ti. Dile, papá Dios, ¿cómo me encontrarás? Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te encontrarás? Pregúntate, mi hermano. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te hallarás? Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar. Ama a ese hijo que no quiere ir a la iglesia.
Ama a esa hija que no quiere ir a la iglesia y vas a ver que con el amor se van a romper las ataduras. Ama a ese esposo que no quiere ir a la iglesia. Dile: esposo mío, un día vas a ir. Te amo. Y sabes, cuando tú demuestras el amor, Dios viene y hace su obra. Te adoro. Danos un corazón de niño, papá. Sabes, un niño cuando empieza a pelearse con sus amiguitos, un bebé de 5, 6 añitos, un ratito están peleados. Un momento están ahí, reniegan, lloran. Pero cuando pasa un tiempo ya se están abrazando, están jugando. Danos, Señor, un corazón de niño. Vamos, dile: papá Dios, dame un corazón de niño que sepa amar y perdonar. Señor, enséñame a amar, dile, papá Dios. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo nos encontrará? Tantas cosas que están sucediendo. El mundo ya no es igual, mi hermano. El mundo donde vivimos ya no es igual. Guerra por aquí, guerra por allá. Razón tiene palabra de Dios en decir: oiréis rumores de guerra. Niños huérfanos lloran. Madres viudas lloran. Sabe, mi hermano, busca al Señor. Vive agradecido con lo que Dios te ha dado. No te quejes con lo que Dios te ha dado. Que el Señor te encuentre orando y velando. Que papá Dios te encuentre sirviéndole con todo corazón. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Te necesito, dile a papá Dios. Cuánta falta me haces, Jesús. Vamos a ir a papá Dios. Clamaré, fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti clamaré, papá, en medio de mi necesidad diré. A ti yo clamaré en medio del problema. Fortaleza mía, porque de ti viene mi
socorro. Vamos, dile una vez más, dile, papá. A ti yo clamaré en medio de mi desierto, de mi lucha, de mi prueba. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. Tu ayuda viene de Dios. No le llores a los problemas, no. No le llores a la situación, no. De repente hay hijos que no quieren ir a la iglesia, no les llores, sino llora en la presencia de Papá Dios. De repente tú nomás estás sirviendo al Señor y los demás familias están alejados. No le llores a las circunstancias, a lo que está pasando alrededor. Llórale a Él, Papá Dios. Él es el que va a quebrantar al más duro de corazón. A ti clamaré, papá, mire. A ti clamaré. Levantaré mi voz, papá, arriba a los cielos. Alzaré mi cabeza y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro, de Él viene mi socorro, de ti viene mi socorro, papá, diré. Fortaleza mía, cuando me siento débil, debilitado, papá, te clamaré, porque de ti viene mi ayuda. Porque de ti viene mi socorro. ¿Sabes? Papá Dios está escuchando lo que tú le digas. Papá Dios oye lo que tú le hablas. Sigue clamando al Señor. Sigue clamando por tu familia, por tu generación. Si hoy no lo estás viendo, mañana lo verás. Tu familia completa sirviéndole al Señor. Hoy en estos tiempos a mí me toca como creyente, como hijo de Dios, clamarle a Papá Dios por mi familia. Aún tengo familias que no están yendo a la casa de Papá Dios, que no le están sirviéndole al Señor. Pero en mi oración le digo: papá, guárdalos, cuídalos hasta que tú los traigas, Señor. Señor, yo sé que vas a traerlos con cuerdas de amor, papá. Yo sé que vas a rescatar, papá. Yo no lo pongo por perdido, no, sino que, Señor, lo pongo en tus manos y tú vas a traerlo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Adórale. Adórale. No importa que no tengas una bonita voz, adórale. No importa, no importa. Pero Dios quiere que ese lapso de tiempo adores a Papá Dios. Llénate de la presencia de Papá Dios. Cobertúrate con la presencia de Papá Dios ahí donde estás.
Señor, bendiga cada vida, papá. Bendiga cada vida, cada corazón, desde el más pequeño hasta el más grande, Jesús. Yo no sé cuál sea el problema, la situación por la que ellos atraviesan. Señor Jesús, tú lo sabes, tú los conoces, tú estás ahí con ellos. No sé desde qué lugar, papá, nos están viendo, pero tú estás en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, visita cada corazón, visita cada hogar, visita cada uno de tus hijos, Espíritu Santo, y abrázalos, abrázalos ahí donde están. No sé, de repente están yendo al trabajo, Espíritu Santo, acompáñalos, Espíritu Santo. Están en la casa, de repente en el hogar, juntamente con la familia. Espíritu Santo, visita aquella familia, visita aquel hogar, Espíritu Santo. Vamos a adorarle a papá Dios ahí donde estás. Dile, papá, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papá, dile. Yo no sé qué encontraste en mí. Con esta adoración terminamos. Yo no sé qué hallaste en mí. Yo no sé qué encontraste en mí. Yo no sé qué encontraste en mí. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Y en algún momento le dije a papá Dios, ¿qué viste en mí, Dios? ¿Qué contrastes, qué hallaste en mí? Padre, pudiste haber levantado otro en mi lugar. Pudiste haberle dado los dones, los talentos que yo tengo a otro en mi lugar. Pero no miraste mis maldades, no miraste mis pecados. Me esperaste con un amor eterno. Me esperaste pacientemente, como el padre que le esperaba al hijo pródigo, así me esperaste. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Hoy me vuelvo ante ti
Oh Dios mío, vamos, dile papá Dios en esta mañana. Vamos, joven señorita, si le fallaste, dile papá Dios, hoy me vuelvo a tus pies. He dejado de orar, he dejado de ayudar, he dejado de asistir a tu iglesia, he dejado de hacer las cosas tuyas, papá, pero hoy me vuelvo, dile papá Dios, hoy me vuelvo ante ti, oh Dios mío. Hoy me vuelvo a tus pies, oh Dios mío. Hoy me vuelvo conociendo que sin ti nada soy, reconociendo que sin ti nada soy. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Oh Santo. Seguir a Cristo no es fácil, sí, no es fácil, pero no es imposible. En el camino vas a caerte, vas a tropezar, pero cristiano es aquel que se ha levantado de donde ha caído. Cristiano no es aquel que carga una Biblia grande y que sus hechos siguen siendo como si no habría un cambio en su vida. Hoy vengo a decirte, si te has caído, levántate. Si te has caído, levántate. Si él se ha apartado del Señor, levántate, vuelve. Si te has alejado de papá Dios, vuelve. Él te espera con brazos abiertos. Un día le dijo el hijo pródigo a su padre: Padre, dame todo lo que me pertenece. Y este hijo le dio a su padre todos los bienes que le pertenecían. ¿Sabes cuánto le habría dolido al padre que le dijera eso a su hijo? Y muchas veces cuando nosotros le decimos: Señor, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta, Señor, trabajar en tu obra, no me gusta, Señor, dar mi tiempo, no. Cuánto le dolerá su corazón a nuestro papá Dios. Y sabes, cuando el hijo se fue, dice su palabra en el Señor que malgastó todos sus bienes. Y sabes, hay hijos cristianos que hemos dejado al Señor, que han dejado a papá Dios y se han alejado. Y sabe, lo más precioso de todo este mensaje es que papá, el padre le estaba esperando al hijo pródigo. Cada mañana se levantaba y miraba por dónde ha desaparecido el hijo. Cada atardecer se ponía a la puerta y le esperaba al hijo. ¿En qué momento, en qué hora volverá mi hijo?, decía. Así el Padre te espera. Así el Padre te está esperando.
tu corazón. Y sabes, dice su palabra, un día el hijo se acordó que en su casa hasta los jornaleros tenían un hogar donde dormir. Hasta sus jornaleros tenían que comer, saciarse. Y voy a volver, dijo. Voy a volver a mi padre. El diablo te va a llevar a un lugar árido. El enemigo te va a llevar a un lugar sólido donde no va a haber una respuesta, donde va a haber solamente pleito, discordias, tan solamente va a haber odio, rencor. Hasta ahí el diablo te va a llevar. Donde va a haber necesidad, pobreza, fracaso. Ahí donde el diablo te va a llevar. Si no vienes a Cristo. Y sabes, el hijo se acordó que su padre tenía bienes y le dijo, volveré. Yo no sé cuántos de los que están conectados dirán, papá, volveré. Volveré a ti, Padre. Volveré a hacer lo que me has dado que haga, Padre. Predicador que antes predicabas y ahora no predicas, dile, papá, volveré a predicar tu palabra. Salmista que el teclado está polveándose en el cuarto, dile, papá, volveré a tocar el teclado, volveré a tocar el instrumento para adorarte. Padres que han estado clamando por sus hijos, por su familia, por su generación, y de repente pareciera que la respuesta no apareciera, pareciera que la respuesta nunca va a aparecer, y se han rendido. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, vuelve a seguir aclamando, papá Dios. Vuelve, sigue clamando, papá Dios. Vuelve a seguir clamando, porque la respuesta viene pronto. Y sabes, el padre le estaba esperando con brazos abiertos. No le dijo, hijo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? Te di tantas cosas. ¿Por qué te fuiste? No le reclamó. Mas le abrazó y le dijo, hijo, te había dado por perdido. ¿Dónde estabas? Hijo mío, te había dado por muerto. Hijo mío, tanto he sufrido al verte lejos de mí. Hijo mío, te he estado esperando, te dice el Señor en esta mañana. De repente no puedo tocar tu puerta y decirte, hermano, anímate. De repente no puedo tocar tu puerta y decirte, mi hermano, vuelve al Señor. Pero te digo, en esta hora, en este momento, por las redes, Dios te dice que vuelvas a hacer lo que has estado haciendo antes. Y sabe, le dijo a sus criados, mi hijo, que lo había dado por muerto, ha vuelto. Ahora él vive. ¡Oh, aleluya! Pidió ropa nueva, pidió que hicieran un banquete, una fiesta. Y es lo mismo en estos tiempos, cuando nosotros volvemos al Señor, hay fiesta en los cielos, por uno que se arrepiente, por uno que diga, Señor, heme aquí, te he fallado, sí, papá, pero me vuelvo. Por ese uno hay fiesta en los cielos. Oh, mi alma te adora. Sabes, papá, Dios de repente pudo haber levantado otra persona en nuestro lugar.
De repente, papá Dios pudo haberle dado ese talento que tú tienes a otra persona. Hay tantos que están clamando el talento que tú tienes. Quisieran tener el don que Dios te ha depositado en ti. Quisieran tener, pero no van a poder, porque tú eres un diseño único de parte de Dios para estos tiempos. Eres algo precioso para Dios. Vales mucho para Dios. Pero de repente dirás, ¿yo qué sé hacer? ¿Cómo voy a agradar a Dios? Cuando vas al templo y te da ganas de barrer, limpiar la iglesia, el Señor es lo que Dios te ha dado. Dios quiere que seas servicial, útil en esa área. De repente lo tuyo no es predicar, de repente lo tuyo no es hablar en la gente, pero de repente lo tuyo es llevar unos ramos de flores a la iglesia y decirle, papá, te he traído este presente, papito lindo, te amo. De repente lo tuyo no es tocar un piano, un instrumento. De repente lo tuyo es comprarle una camisa, algo a tu pastor y le dices, pastor, te amo, con esto te quiero bendecirte. De repente lo tuyo no es cantar, gloria a Dios, aleluya. Pero lo tuyo es doblar rodillas por los siervos de Dios que predican su palabra. De repente lo tuyo es clamarle a Dios por los siervos que predican su mensaje allá por el oriente, por el medio oriente, por el occidente, donde el evangelio es predicado pero a la vez es perseguido. Oh, mi alma te adora. Agradecele con lo que Dios te ha dado. Dice la palabra de Dios que a uno se le dio un talento, al otro 2, 3, 4 sucesivamente. El uno que le dieron tan solamente uno, dice, lo guardó. Al que le dio 2, lo hizo trabajar, dice. Y ese 2 se multiplicó. Al que le dio 3, lo hizo trabajar y ese 3 se multiplicó. Cuando el maestro vino, le pidió a cuenta a cada uno de ellos. Y cuando le pidió ese un talento que le dio a uno, le dijo, Señor, por temor a perderlo, no lo hice trabajar. Por temor a perderlo, lo guardé, Señor, tal cual que me diste. ¿Sabe, mi hermano? Con ese un talento que Dios te ha dado, tienes que trabajar. De repente un don te dio, trabaja con eso. Trabaja con eso. Dios te necesita en su obra. De repente para la gente vas a ser burla. De repente hasta la congregación misma se va a levantar en tu contra. De repente por lo que tú hablas te van a decir, no sabe lo que hace, no sabe lo que habla. Vas a ser un medio de burla de repente. Pero tú sigues predicando, varón. Pero tú sigues cantando, salmista. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca artistas que le agraden, que toquen bonito, que canten hermoso, no. Hay una gran diferencia entre un adorador y un artista. El adorador adora desde lo más profundo de su corazón. El
predicador que ama a Dios predica desde el más profundo de su corazón. Pero el artista tan solamente tiene que fingir y darle lo que él sabe. Adórale. Seamos adoradores genuinos para Dios. Seamos adoradores genuinos para Papá Dios. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Sabe, mi hermano, en el camino vamos a tener luchas, desiertos, problemas. Pero eso no nos tiene que apartar del Señor, no. No tiene que apartarte del Señor. Dios me lo bendiga, mis hermanos. De esta manera te animamos que ustedes sigan buscando al Señor, sigan anhelando de Dios, sigan buscando de Papá Dios. Qué hermoso es que cuando tú te levantas 3, 2 de la mañana y le clames a Papá Dios, esa oración llega a la presencia de Dios. Ese clamor tendrá una respuesta de parte de Papá Dios. Como vuelvo a decir, de repente no vengo a tocarte la puerta y decirte, hermano, anímate, pero de esta manera te animo en el amor del Señor. Dios te ama y no quiere que tú pierdas. Mira, mi hermano, tantas cosas que están sucediendo. Solamente vemos en nuestra nación peruana derrumbes, desastres naturales. ¿Sabe, mi hermano? Y tanta gente está muriendo. Vemos al otro lado del oriente terremotos, niños abandonados, niños encontrados debajo de los escombros, madres viudas, padres. ¿Sabe, mi hermano? Busquemos al Señor. Que Papá Dios te encuentre clamándole. Que Papá Dios te encuentre orando. Que Papá Dios te encuentre buscando. Si hasta que Papá Dios no viene y has partido, ten la seguridad que tú vas a levantarte primero. Dice su palabra: los muertos en Cristo primero se levantarán y luego nosotros los que vivimos. Si Dios permite que sigamos viviendo sobre esta tierra, escucharemos la trompeta y partiremos con un cuerpo incorruptible, transformado para la gloria de Dios. Busca a Dios. Donde estés, busca a Papá Dios. Trabaja. Dile al Señor: en lo poco, en lo mucho, papá, me diste, con esto te adoro.